Hoy vamos a resolver varios ejercicios de caída libre. Bien, antes de nada vamos a recordar dos cosas fundamentales. ¿Cuáles son las fórmulas de estos ejercicios de caída libre y cuál es el criterio de signos que vamos a seguir? Entonces, estas son las tres fórmulas que se van a utilizar. Vemos que son muy parecidas a los del MRUA. Bueno, y esto es bastante evidente porque precisamente la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo diferente a los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados a los que estamos acostumbrados es que la caída libre ocurre en el eje Y, porque en la caída libre simplemente tenemos un cuerpo que lanzamos hacia abajo o que simplemente lo dejamos caer. Bien, pues entonces, las fórmulas que se utilizan son las mismas que las del MRUA, pero vamos a hacer algunos cambios. Pues esto es simplemente en cuanto al nombre que le ponemos a cada una de las variables. Como estamos trabajando con el eje Y, como ya hemos dicho, las posiciones inicial y final no van a ser posición final xf y posición inicial x0. Como estamos con el eje Y, van a ser y final y inicial. Y luego, por otra parte, la aceleración a la que va a estar sometida el cuerpo que cae va a ser la de la gravedad, así que en vez de poner una A para aceleración, vamos a poner una G, porque en estos problemas la aceleración es la de la gravedad. Ahora, el criterio de signos. El criterio de signos nos va a servir para ver cuál es el signo que le tenemos que colocar a cada uno de los vectores de posición, velocidad y aceleración. En el eje X vemos que tenemos los signos así. Simplemente se siguen los signos que establecen los ejes matemáticos. Los vectores que tengan sentido hacia la derecha van a ser positivos y los que tengan sentido hacia la izquierda van a ser negativos. Por otra parte, en el eje Y, que es el caso en el que estamos ahora, también se sigue el signo de los ejes matemáticos. Entonces, los vectores de posición, velocidad y aceleración que tengan sentido hacia arriba van a ser positivos y los que tengan sentido hacia abajo van a ser negativos. Pues ahora sí pasamos al primer ejercicio. Desde un globo que desciende a una velocidad constante de 12 metros por segundo, se suelta un objeto. Calcular la velocidad adquirida y la distancia recorrida por el objeto a los 10 segundos. Entonces, analicemos la situación que tenemos. Tenemos un globo que está descendiendo a una velocidad constante de 12 metros por segundo. Entonces, llega un momento en el que se deja caer un objeto desde el globo. Cuando dicen que se deja caer un objeto o se suelta un objeto, eso quiere decir que no lo lanzamos con fuerza, simplemente lo estamos dejando caer. Así que la velocidad inicial, en principio, sería 0. Pero este problema es un poco diferente porque el globo ya se estaba moviendo a una cierta velocidad. Así que la velocidad inicial del cuerpo la analizaremos más tarde. La cuestión es que se deja caer ese objeto desde el globo. Transcurren 10 segundos y aquí es cuando nos preguntan, al cabo de esos 10 segundos, ¿cuál es la velocidad que adquiere el cuerpo y cuál es la distancia que recorre? Vale, pues esta es la situación. Ahora vamos a ver dónde colocamos nuestro sistema de referencia. Si tuviésemos alguna referencia al suelo o a la tierra, pues ahí es donde colocaríamos el 0. 0 metros. Pero esto todo ocurre en el aire, en ningún momento nos dicen que el objeto cae al suelo. Así que vamos a tomar como 0, como sistema de referencia, la posición del globo en el momento en el que se deja caer el objeto. Así que vemos que aquí colocamos nuestro 0. Ahora, hay que establecer la posición inicial y la posición final. Esto ya nos lo dice el propio nombre de las variables. La posición inicial es la posición de la que parte el objeto, es decir, esta de aquí. Vemos que ya conocemos la posición inicial, que es 0, así lo hemos establecido. Y la posición final es la posición en la que acaba. Entonces va a ser la posición al cabo de 10 segundos. Ahora, volvamos a la velocidad inicial del cuerpo. Habíamos dicho que en este punto se suelta el objeto.
Entonces no lo estamos lanzando con fuerza, simplemente lo dejamos caer. Pero el globo ya se movía a 12 metros por segundo, así que la velocidad del globo, va a ser la velocidad inicial del objeto. Por el criterio de signos que acabamos de ver, esta velocidad tiene que ser negativa, puesto que apunta hacia abajo, este es su sentido. Entonces vamos a considerar la velocidad inicial como menos 12 metros por segundo. Y por último, la aceleración de la gravedad, bueno, está claro que es negativa porque esta aceleración apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Bueno, pues vamos a tomarla como menos 10 metros segundo cuadrado. Vale, pues ahora sí, calculamos la velocidad que adquiere este cuerpo pasados 10 segundos de la caída. Podemos utilizar la primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo. En las fórmulas de antes aparecía así. Incremento de t. Este incremento de t se traduce en tiempo final menos tiempo inicial. Pero bueno, aquí el tiempo inicial es 0, así que con poner t ya no sirve. Vale, la velocidad final es lo que queremos calcular, la inicial es menos 12, la aceleración de la gravedad es menos 10 y el tiempo es 10 segundos. Entonces calculamos esto y da menos 112 metros por segundo. Esta es la velocidad final del cuerpo. Ahora vamos a calcular la distancia que recorre, en 10 segundos. Bueno, entonces aquí ya sabemos cuáles son las velocidades inicial y final. También conocemos el tiempo y la aceleración de la gravedad. Entonces, para calcular la distancia recorrida, podemos utilizar la tercera fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración de la gravedad por el incremento de i. El incremento de i es lo mismo que posición final menos posición inicial. Entonces, realmente vemos que la distancia que recorre coincide con la posición final, puesto que la posición inicial era 0. Así que vamos a calcular la posición final. Entonces, ponemos los datos que ya tenemos en la fórmula. La velocidad final al cuadrado es menos 112 al cuadrado. Esto es igual a velocidad inicial al cuadrado, menos 12 al cuadrado, más 2 por la aceleración de la gravedad menos 10 por el incremento de i, que vamos a ponerlo ya como posición final, menos posición inicial, que es 0. Así que bueno, vamos a poner ya posición final. Bien, ahora despejamos la posición final, que sería menos 112 al cuadrado menos menos 12 al cuadrado partido de menos 20. Pues da menos 620 metros. Vale, pues esta sería la posición final. Cuadraría por aquí. Nos da negativa, pues porque hemos establecido que la posición inicial es el 0, entonces como el objeto está cayendo, pues está claro que la posición final va a ser negativa. Y entonces realmente la distancia recorrida, como es una distancia, vamos a ponerla positiva. Pues 620 metros. Aquí lo vemos. Y pasamos al segundo ejercicio. Se lanza un objeto desde lo alto de un faro de 80 metros de altura, con una velocidad inicial de 4 metros por segundo hacia abajo. Hay que calcular primero el tiempo que tarda en llegar al suelo. Pues esta es la situación. Tenemos un faro que tiene una altura de 80 metros y luego desde lo alto del faro se tira un objeto. Como se está lanzando el objeto hacia abajo, esto quiere decir que tenemos una cierta velocidad inicial. En este caso es de 4 metros por segundo. Y entonces este objeto cae hasta el suelo. Y preguntan cuál es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Vale, una vez analizada la situación ya podemos establecer nuestro sistema de referencia. Aquí sí que tenemos una referencia al suelo. Es de hecho la posición final del objeto, porque queremos calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo el objeto. Así que situamos nuestro 0 aquí, en el suelo, y ya hemos dicho que coincide con la posición final.
Ahora, en cuanto a la posición inicial, sería la posición de la que parte el cuerpo, esta de aquí. Y ya nos dicen que el cuerpo se lanza desde lo alto del faro, y el faro mide 80 metros, así que la posición inicial tiene que ser 80. Ahora, el cuerpo se lanza, entonces tiene una cierta velocidad inicial. Es de 4 metros por segundo, pero como es hacia abajo, va a ser negativa. Y por último, la aceleración de la gravedad la consideramos negativa, como siempre, y va a ser de menos 10 metros segundo cuadrado. Entonces, para calcular el tiempo, podemos utilizar la segunda fórmula. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración, bueno, vamos a poner g, por el tiempo al cuadrado. Vale, la posición final es 0, la posición inicial es 80, la velocidad inicial menos 4 por el tiempo, que es lo que queremos calcular, más un medio de la aceleración de la gravedad, que es menos 10, por el tiempo al cuadrado. Esto quedaría que 0 es igual a 80 menos 4t menos 5t cuadrado. Podemos multiplicar por menos 1 ambos miembros, entonces quedaría 5t cuadrado más 4t menos 80 es igual a 0. Y ahora hay que resolver esta ecuación de segundo grado. T es igual a menos 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 4 por a, que es 5, por c, que es menos 80, partido de 2a, 10. Y calculamos esto. Pues estas son las dos soluciones del tiempo que nos da la ecuación. Pero solo una tiene sentido, la positiva, porque el tiempo pues va a ser positivo. Entonces, el tiempo que tarda el cuerpo en llegar al suelo es 3,62 segundos. Ahora, ¿cuál es la velocidad con la que llega al suelo? Bueno, pues podemos utilizar la primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo. La velocidad final es lo que queremos calcular, velocidad con la que llega al suelo. Velocidad inicial es menos 4 más g, que es menos 10, por el tiempo que acabamos de calcular, 3,62. Esto da menos 40,2 metros por segundo. Y la velocidad da negativa, pues porque su vector apuntaba hacia abajo, el sentido. Bueno, vamos a ponerlo aquí, menos 40,2 metros por segundo. Y el último apartado. ¿A qué altura está con respecto al suelo luego de 2 segundos de haberlo arrojado? Vale, ahora la situación es esta. El cuerpo se lanza, con los mismos datos de antes, la misma velocidad inicial. Pero ahora lo dejamos caer solo durante 2 segundos. Entonces va a alcanzar una cierta altura con respecto al suelo. Y esa es la altura que tenemos que calcular. Vale, esa altura la podemos calcular con la posición final. La posición inicial ya sabemos que es 80, la posición final es lo que queremos calcular, y esta posición final ya va a ser la altura con respecto al suelo, precisamente porque hemos colocado el sistema de referencia, nuestro 0, en el suelo. Vale, pues con los datos que tenemos podemos utilizar la segunda fórmula para calcular la posición final. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La posición inicial es 80, la velocidad inicial menos 4, el tiempo es 2, la gravedad menos 10 y el tiempo al cuadrado 4. Pues calculamos. Esto da 52 metros, así que el objeto quedará a una altura de 52 metros con respecto al suelo. Y aquí lo vemos en la solución.